Muchas veces nos preguntan, ¿Jesús es Dios? Y uno no sabe bien qué responder. ¿Por qué? Porque si uno dice tajantemente que sí, sin ninguna explicación, puede llegar a entenderse que nosotros consideramos al Padre y al Hijo el mismo ser, que es un solo Dios manifestado de diferentes maneras. O quizá que creemos en una Trinidad, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando alguien pregunta, ¿Jesús es Dios? Si yo respondo que no, alguien podría llegar a considerar que yo creo que Jesús es un ser creado. No es un ser creado, sino que es el Hijo literal de Dios. Entonces, no es una pregunta tan fácil de contestar como verán, por lo menos de manera así, llana y directa. Pero si creyésemos que Jesús es Dios, tendríamos que explicar de qué manera es que Jesús es Dios. Ustedes recuerden que hay dos textos que son dos textos lema. ¿Por qué son lema? Porque son textos clave porque son los más claros, son los más contundentes respecto a la naturaleza de Dios y de Cristo. Que uno es 1 Corintios 8:6, que hablan de que hay un solo Dios, y dice que ese solo Dios es el Padre. Y luego en Juan 17, versículo 3, Jesús dice al Padre, el único Dios verdadero, y que la vida eterna consiste en conocer al Padre, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado, ¿sí? Pero al Padre es a quien llama el único Dios verdadero. Entonces, ¿de qué manera consideramos a Cristo? Bueno, vamos a ver algunos pasajes. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está diciendo directamente que Jesús era Dios. O sea que no podemos decir nada al respecto. Si yo me basara solamente en ese pasaje, tengo que decir Jesús es Dios, porque Juan 1:1 dice Jesús es Dios. Si voy a Isaías 9:6, dice que a Cristo se le iba a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que no solamente se lo llama Dios, sino que se lo llama Dios fuerte en Isaías 9:6. O sea que tenemos que considerar a Cristo como Dios. Luego en Hebreos capítulo 1, versículo 8, el Padre le llama al Hijo, tu trono, oh Dios, trono de justicia. Entonces, en Hebreos 1:8 también se nos dice que Jesús es Dios. Pero, si yo tomo estos pasajes y hago una afirmación categórica, Jesús es Dios, yo podría encontrarme con la siguiente pregunta lógica. Si Jesús es Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Si Jesús es Dios, entonces me encuentro que hay por lo menos 40 declaraciones en el Nuevo Testamento donde se nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué manera se pueden armonizar estos pasajes? ¿Tenemos que entender que Jesús es Dios? ¿Tenemos que creerlo? Sí, claro, tenemos que creerlo. Pero ahora vamos a ver de qué manera. Si solamente vemos esta facción, si solamente vemos esta parte de la Biblia, podemos llegar a una conclusión equivocada. Pero si vemos el panorama un poco más amplio, vamos a ver que esto cuadra perfectamente con el resto de la Biblia. Podemos ir, por ejemplo, a 1 Timoteo 3:16, donde se nos dice directamente que Jesús era Dios manifestado en carne. Esto cambia un poco la perspectiva. Esto significa de que Dios el Padre, recuerden, 1 Corintios 8:6, Dios el Padre estaba manifestado a través de su Hijo aquí en la tierra. Por eso Jesús era Dios manifestado en carne. En ese sentido era Dios. No porque fuera el Padre mismo, sino porque representaba al Padre entre los hombres. Otro pasaje es Juan, capítulo 1, versículo 18, que dice que a Dios el Padre nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! Bien claro. O sea que, ¿quién nos da a conocer al Padre? A quien nunca nadie vio jamás. Nunca, jamás nadie vio al Padre. Entonces, ¿quién nos da a conocer al Padre? El Hijo. Por eso es que Jesús es Dios manifestado en carne. Porque Cristo nos manifiesta quién es el Padre. Es la imagen viva del Padre y representa perfectamente al Padre. O sea que el que ve al Hijo, ve al Padre. Justamente Juan 14, versículo 9, es la respuesta a Felipe que dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no habéis visto al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. O sea que Cristo es Dios manifestado en carne. Es Dios manifestado entre los hombres. De esa manera es que Cristo es Dios. Obviamente que comparte la naturaleza divina con el Padre, por lo tanto se le puede llamar Dios. Es una autoridad después del Padre, por lo tanto también se le puede llamar Dios. Pero en el sentido más estricto de la palabra, Cristo es Dios porque nos trae al Padre a nosotros, ¿sí? Es como si el Padre mismo estuviera entre nosotros.
pero nos dice la Biblia que al Padre nunca nadie le vio jamás. El Padre está en los cielos y Cristo nos manifestó al Padre. En Mateo capítulo 1, versículo 23, se nos dice que a Jesús se le va a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nuevamente el mismo concepto. ¿De qué manera Cristo es Dios? Es Dios en el sentido de que nos trae a Dios a nosotros, a vivir con nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, se nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea que vemos en cada uno de estos pasajes que Cristo es Dios en el sentido de que es Dios manifestado en carne, que es Dios con nosotros, ¿sí? Aquel Dios al cual nunca nadie le vio jamás, lo podemos ver a través de Cristo, que es su Hijo, como lo declara el resto del Nuevo Testamento en abundantes citas, ¿sí? Entonces Jesucristo no es que sea Dios el Padre, es Dios en el sentido de que nos trae al Padre, pero sigue siendo en persona el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a leer dos pasajes que son para mí los más claros. Uno es 1 Timoteo capítulo 6, versículos 13 al 16, y fíjense el lenguaje que se utiliza. 1 Timoteo 6, versículos del 13 al 16, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjense la distinción que se hace entre el Padre y entre el Hijo, entre el Dios que habita en luz inaccesible, a cual ningún hombre vio jamás, y Cristo su Hijo. Cristo es Dios en el sentido de que nos muestra y nos revela ese Dios que está en luz inaccesible, a cual ninguno de nosotros ha visto jamás, pero lo podemos ver a través de Cristo. Cristo es la revelación del Padre, de su carácter, de su naturaleza, es la imagen viva del Padre, ¿sí? Entonces, este es el primer pasaje que distingue bien quién es Dios, que es el Padre, y quién es Jesús, que es su Hijo, ¿sí? Y el otro pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Y fíjense y presten atención al lenguaje que utiliza. 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Dice lo siguiente: luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando hará quitado todo el imperio y toda potencia y potestad. O sea, Cristo le va a entregar el poder y el dominio a Dios el Padre. Fíjense, ¿quién es Dios? El Padre. Y en el versículo 25 dice: porque es menester que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, el Padre va a poner a todos los enemigos de Cristo debajo de los pies de Cristo. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Parece un trabalengua, pero no es tan difícil. El Padre sujetó a Cristo todas las cosas, pero cuando dice todas las cosas se exceptúa al Padre mismo. El Padre no se sujetó debajo de los pies de Cristo, porque Cristo mismo se va a sujetar al Padre. Fíjense lo que dice el versículo 28, mas luego que todas las cosas fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Fíjense, más claro imposible. ¿Quién es Dios según la Biblia? Dios es el Padre. Recuerden estos textos de memoria. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Es Dios Jesús? Es Dios en el sentido de que es Dios manifestado en carne, que es Dios con nosotros, que Dios estaba con Él reconciliando consigo mismo al mundo, pero no es la misma persona del Padre. No es el único Dios verdadero, sino que es el Hijo de ese único Dios verdadero. Entonces, cuando me preguntan, ¿Jesús es Dios? Yo podría decir que sí, dar pie a confusión. Podría decir que no, también dar pie a confusión. Entonces yo prefiero responder con lo que la Biblia declara como unas 40 veces en el Nuevo Testamento, que Jesús es el Hijo del único Dios verdadero, que Jesús es el Hijo de Dios. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal porque vamos a seguir subiendo videos como estos. Dejen preguntas también, que muchas de ellas son disparadores para nuevos videos. Así que les mando un abrazo a todos y que Dios les bendiga.